Bueno, muy buenas para todos. A continuación vamos a ver cómo se construye una curva masa y cuál es la utilidad que esta nos da. Bueno, entrando en contexto ya con esto, la aplicación pues más, como más útil que esta nos puede dar es, es determinar la capacidad que tienen los embalses. Entonces, pues determinando el volumen con caudal y demás datos, es posible realizar esto. Además de también calcular un caudal seguro, pues para un determinado tiempo o un volumen, pues eh, sí, un volumen de escurrimiento también en determinado tiempo, y entre otras cosas. Bueno, entonces para el procedimiento de esto vamos a empezar con la descarga de datos. Vamos a cerrar aquí. Entonces nos vamos a ir a la página de Google o de su buscador y vamos a ir a la página del IDEA. Primero pues de todo tenemos que descargar los datos de caudales para analizar. Entonces ya una vez entrados en la página del IDEA nos vamos a consulta de datos hidrometeorológicos. Esperamos a que cargue. Bien, le damos a acepto. Entonces aquí nos aparece en la pestaña de consultar. Vamos a ver las fechas de las cuales queremos obtener nuestros datos a descargar. Entonces por aquí un ejemplo va a colocar aquí del año 2000 y aquí del año 2019. Entonces seleccionamos el parámetro, le damos caudal y el caudal que vamos a descargar va a ser el caudal medio mensual. Bien, eh, vamos a determinar la estación, ya depende qué estación utilicen. En mi caso voy a analizar los caudales de la ciudad de Bogotá. Entonces nos dirigimos aquí, Bogotá, municipio, Bogotá, distrito capital. Y nos aparecen las estaciones pues a analizar. Entonces la seleccionamos, el nombre Animas y le damos a agregar a la consulta. Entonces aquí nos manda la pestaña de descargar y machucamos aquí clic y le damos a aceptar. Vale, entonces ya nos descarga un archivo comprimido RAR que básicamente es un archivo CSV, es un archivo Excel pues o un archivo delimitado por comas. Entonces lo abrimos. Entonces aquí como pueden ver es un archivo CSV en la cual pues vamos a tener los datos que descargamos y las características pues que también tiene, como podemos ver aquí en la barra de acá arriba, código de estación, nombre, latitud, departamento en donde fue tomado, hora, fecha y demás. Lo que nos importa es el valor de nuestros caudales. Entonces, como ve aquí el valor va a estar al lado de fecha. Aquí pues ya depende ya cómo lo quieran organizar. Lo importante es extraer la información de los valores. Entonces aquí podemos ver ya los valores. Bueno, voy a rayar aquí. Entonces, como dice que son al lado de fecha, van a ser los de esta columna. Vamos a rayar aquí con esto. Lo que voy a subrayar en rojo va a ser, pues los caudales, va a ser toda esa columna. Bajo, 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 bajo. Ahí, ahí, eso. Entonces aquí hasta donde, pues, donde están delimitados por comas va a ser nuestro valor de caudal medio mensual. Entonces así para todo. Bueno, entonces una vez extraídos los datos, los organizamos en una tabla, pues yo previamente ya los había organizado. Entonces en la cual tenemos aquí el año y el mes. Y en estas celdas pues tenemos el valor, sus valores respectivos. Acá tenemos la unidad que están en metros cúbicos sobre segundo. Bien, luego de tener ya organizado estos datos, organizamos esta información de la siguiente manera. Vamos aquí a crear una tabla con año, meses y el caudal, ¿vale? Aquí vamos a tener el año, los meses, pues enero, febrero, marzo, aquí ya pues depende de la anotación que tenga y el caudal respectivo.
Entonces realizamos estos cálculos para todos los años y meses. Entonces aquí como lo podemos ver. Entonces, ¿qué necesitamos para realizar nuestra curva masa? Entonces necesitamos determinar un volumen acumulado que va a estar en una unidad muy grande de millones de metros cúbicos, pues ya sabemos que el agua que se acumula en estos embalses es de una gran cantidad. Entonces, para determinar este volumen y el volumen acumulado, primero de todo vamos a aplicar la siguiente fórmula que la tenemos aquí, que es la siguiente. Vamos a convertir eh, de caudal a volumen. Entonces, tenemos esta fórmula que nos dice que el volumen va a ser igual al caudal en metros cúbicos sobre segundo por T días. Este T días pues son los números de días que tiene cada mes por 24 horas sobre un día por 3600 segundos que tiene una hora por un millón metro cúbico que sería 10 a la 6 metros cúbicos. Entonces utilizando esta conversión aplicamos entonces acá en la hoja de cálculo. Entonces, ¿qué nos pide? El número de días, que el T, entonces es, como ya lo había dicho, es el número que tiene pues cada mes. Por ejemplo, mis datos van desde el año 2007 hasta el 2017 para este ejercicio. Entonces, pues vamos determinando cuántos días pues tuvo pues ese mes, en ese año. Por ejemplo, para febrero se tuvo un número de días de 28 y así para todo. Hay que tener en cuenta que si el año es bisiesto, pues febrero va hasta 29 días, como lo vemos aquí. Entonces realizamos esos cálculos para todos los años. Entonces ya aplicando la fórmula tenemos aquí igual este día 19 que es el caudal, L19 que es el día, los días, 24 y 36 que lo vimos que ya era de la fórmula de conversión, por 1 sobre 10 elevado a la 6. Con esto obtendríamos el volumen en millones de metros cúbicos. Para el acumulado, entonces para el acumulado no es más que pasar este dato acá y seguir con la secuencia. Entonces, bueno, entonces pasamos este dato normal acá, F19. El caudal acumulado va a ser pues la suma de este dato más este dato, como lo vemos en esta fórmula. G19, G19 más F20. Entonces, vamos a seguir esta secuencia. Entonces, ya realizando esto para cada mes, vamos a obtener el volumen acumulado de cada mes. Entonces, para realizar la curva masa, como lo dijimos, va a depender del volumen acumulado versus los meses. Entonces, eh, aquí le hacemos pues la curva masa pues para cada mes. Entonces, como podemos ver los datos, como lo había dicho, entonces volumen acumulado versus meses. Vemos que nos da de esta forma. Realizamos lo mismo para cada año, como lo podemos ver aquí, realizando los mismos procedimientos. Y con esto, pues básicamente también podríamos determinar el caudal que se presentó. Como pues según la teoría, bueno, pues también según esta gráfica, el caudal máximo que se presentó va a ser el que tenga mayor pendiente en la curva y el menor va a ser el de pues menor pendiente en la curva previamente. Eh, Más o menos la curva tiene que darnos algo parecido a a la teoría, pero ya aquí es como muy difícil determinar eso. Entonces, de los caudales.
Entonces, para determinar los caudales máximos de crecida y de estiaje, o pues también conocido como mínimos, realizamos la gráfica de caudal versus meses. Entonces, como vemos aquí, seleccionamos los datos, los caudales versus meses, para pues poder determinar cuáles son estos caudales de crecida y de estiaje, como lo podemos ver aquí también. Entonces tenemos el caudal instantáneo aquí. Entonces el pico de aquí pues, va a estar relacionado con la pendiente mayor de la gráfica de curva masa. Igualmente acá que el, el, el valor menor que podemos ver aquí gráficamente va a estar relacionado con la menor pendiente que se tenga en la curva masa. Entonces podemos realizar ese mismo análisis por acá. Podemos ver que el mayor caudal se presentó en el mes 06, que es junio. Y si vemos acá, en esta gráfica también vemos más o menos que la mayor pendiente está aquí en este intervalo. Y el menor dato, que es este, que está en enero, también podemos ver que está relacionado con el dato de acá, que también va a tener una pendiente muy mínima, van a ser mínimos. Entonces ya dependiendo de esto, podemos determinar esto. Entonces aquí determinamos el caudal máximo y el caudal mínimo según estas eh, análisis que hicimos para cada uno de los años. Entonces, como lo podemos ver aquí, las unidades en metros cúbicos sobre segundo. Bueno, entonces la otra aplicación también que le podemos dar a la curva de masa es poder ver pues el volumen que se tuvo en un determinado tiempo o pues que transcurrió en un cierto tiempo. También nos sirve para poder determinar eso. Bueno, entonces, realizando el siguiente proceso, vamos a realizar una curva de masa total, por decirlo así, para todos los meses. Ya no pues para cada año, sino pues para todo el número de datos que descargamos. Entonces organizamos los datos de una forma similar a la que tenemos acá, de mes, años. Entonces aquí tenemos la fecha. Esta columna la agregué que nos dice que es n, que es datos, pues el número de datos total que descargamos. El caudal respectivo, su volumen y el volumen acumulado. Entonces el volumen acumulado va a ser para todos para todos los meses. Entonces con estos datos vamos a realizar primero de todo eh, la gráfica de caudal versus meses. Entonces vamos a seleccionar, pues como tenemos los datos aquí, vamos a graficar en el eje Y el caudal. Entonces aquí como lo podemos ver, metros cúbicos sobre segundo. Y en el eje horizontal vamos a tener el número de datos o meses. Entonces aquí podemos pues ya ver la variación, cómo esto varía. Pues los picos son los caudales que se dieron en tiempo de lluvia y pues, también podemos determinar los caudales mínimos de estiaje, de, caudales mínimos. Entonces pues realizando el mismo análisis que se tuvo en el, en el anterior, en el anterior, la anterior hoja, pues también podemos determinar los caudales, pues viendo los máximos, siendo los picos y los mínimos, pues los más mínimos. Entonces aquí los determinamos, que nos va a dar que el caudal máximo en todo este tiempo, de 2007 hasta 2017, fue de 14,7 metros cúbicos sobre segundo. Y el caudal mínimo fue de 0,27. Bueno, entonces continuando también con nuestra curva de masa, podemos determinar la gráfica con estos datos. Entonces aquí lo seleccionamos, como podemos ver, está compuesta del volumen acumulado y también en el eje horizontal van a estar los datos, pues van a ser n datos. O los meses, también ya como lo quieran ver. Entonces,
También procedemos a hacer el cálculo del caudal seguro, que nos dice que el caudal seguro es el volumen total del el volumen pues total del tiempo del que analizamos. Entonces, pues gráficamente nos diría que es una pendiente trigonométrica que va a unir el inicio con el final. Entonces, viéndolo de una forma más sencilla, vamos a coger los primeros datos de N1 y el volumen acumulado de 1.54. Hacemos lo mismo para 120, que es el número total, 120, y el volumen acumulado de 1216,03. Entonces, vámonos viendo. Vamos organizando en esta tabla, caudal seguro, va a ser en millones de metros cúbicos sobre segundo. Entonces, entonces ya tenemos aquí, y como dice que es una pendiente, pues vamos a realizar el cálculo. Entonces, la fórmula es la resta de O5 menos O4. O5 que sería este dato de aquí, menos este, y el valor que nos dé lo dividimos entre N5, N4, siendo N5 120 y N4 1. Entonces tenemos un caudal seguro de 10,2 millones de metros cúbicos sobre segundo. ¿Vale? Bueno, en este caso vamos a ver un poquito de lo que nos dice la teoría. Entonces, más o menos tiene que estar es algo así parecido a lo que nos da aquí. Pues, es una manera teórica de ver eso. Entonces, ¿qué podemos analizar de esta gráfica? Como vemos aquí, nuestra curva de masa, se realizaron unas envolventes. ¿Con qué fin? Entonces esta gráfica, como lo había dicho al principio, nos permite determinar la capacidad mínima que tiene el embalse. ¿Cómo va a ser esto posible? Entonces va a ser la distancia mayor, o sea, eh, más o menos que sea una distancia desde el punto máximo, y aquí también por decir punto máximo y un punto mínimo, hacer una paralela hasta que se intersecte con la línea de la pendiente del caudal seguro. Entonces, como aquí va subiendo, se intersecta aquí en el punto S y aquí en el punto R. Entonces, vamos aquí, bueno, aquí lo pueden ver de aquí de esta forma, la suma de esta aquí, o también aquí. Podemos proyectar esta línea acá y esta línea acá. Así mismo acá. Podemos proyectar el punto y el punto R. La suma de esta nos va a dar la capacidad mínima de embalse. Entonces, también como podemos ver aquí, de AC va a ser lo mismo de SAT. Entonces, como lo vemos aquí, dice que AC va a ser el volumen que se debe tener o que pues que hay que almacenar antes de empezar el periodo. ¿Qué quiere decir? Como lo vemos acá en ST, va a decir que aquí el embalse va a estar, por decirlo, vacío. Entonces, se tiene que, o pues se debe almacenar ese volumen para, pues para cumplir con el caudal seguro. Y pues este caudal seguro va a ser pues el caudal que va a salir del embalse o pues presa para una demanda dada. Entonces también realizamos aquí el mismo análisis de QR que nos dice de QR que el volumen es el volumen que hay que almacenar durante el periodo. Entonces podemos ver como aquí estos máximos, como aquí está pendiente, aquí pues vamos a tener caudales máximos, que esta pendiente va a ser mayor, como lo habíamos dicho anteriormente. La pendiente de la curva masa nos va a determinar el caudal en una cierta fecha. Entonces van a ser mayores.
al caudal seguro. Entonces, pues se debe al, pues, el caudal seguro va a estar pues dentro de este almacenamiento. Entonces, viéndolo ya de una forma más matemática en nuestros cálculos, realizamos los mismos procedimientos. Entonces, determinamos los puntos máximos y mínimos, como ya que nuestra curva dio parecida a la teórica. Podemos ver aquí el volumen que hay que almacenar y el volumen que hay, pues, que se debe tener almacenado. Entonces, bueno, digamos que este punto fue el máximo. Entonces nos dice que en n va a ser 32 y en el eje vertical va a ser 413,21. Y va a cortar más o menos, esto es una manera muy aproximada, en 32 y en 310. Lo mismo realizamos para estos dos puntos. Vemos que aquí es el, pues por decirlo así, el punto mínimo, que en n va a ser 99 y en el eje vertical 907,49. Entonces lo elevamos y hasta donde se corte con la pendiente del caudal seguro va a ser un punto de 99 y aproximadamente 1000. Entonces pues proyectamos estas líneas. Aquí podemos decir que va hasta 1000 y aquí hasta 310 aproximadamente. Entonces aquí anotamos estos datos. Bueno, los tenemos aquí así de esta forma, es para realizar estas gráficas de estas líneas. Aquí le damos escape. Y bueno, entonces con estos datos, pues podemos ya determinar la capacidad mínima del embalse. Entonces tenemos en el volumen que se debe almacenar, que sería en esta parte de aquí. En esta parte de aquí lo voy a subrayar. Entonces hagamos de cuenta que todo este volumen pues va a estar dado por la diferencia entre estos dos puntos. Esta distancia va a ser. Y entonces tenemos, tenemos para esto. Entonces tenemos aquí el volumen. Vale, entonces tenemos ese volumen que va a ser igual a la resta de O14 menos O15. Entonces tenemos esto, O14, 413, que era nuestro punto máximo. Y este 310 es donde cortó con la pendiente. Entonces vamos a tener un valor de 103, a ver, de 103,21 millones de metros cúbicos. Lo mismo hacemos para acá. Este es el volumen que se debe tener almacenado antes de que empiece el periodo, que también va a ser de la misma forma. Va a ser la diferencia entre estos dos puntos, que ya los tenemos aquí, entre 1000, que va a ser el punto donde corta con la pendiente, y 907, que es el punto, pues, punto mínimo, que lo pudimos ver ahí, que es de 907,49. Entonces realizamos los mismos, hacemos la diferencia de estos dos, nos da un valor de 92,51. Entonces ya con estos dos datos podemos determinar la capacidad mínima de embalse, que aquí va a ser igual. Entonces va a ser igual a la suma de este dato más este dato. Con esto obtenemos pues, la capacidad mínima que va a tener el embalse en millones de metros cúbicos, que va a ser de 195,72. Entonces, pues con esto culminamos y espero que haya sido de gran ayuda. Gracias.